Claro, sí, claro. Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Lorena Hernández, soy la profesora de español. ¿Ustedes Buenas son, noches. cómo les ha Buenas ido? noches, profe. Bien, sí, señora, profe. Muy Bien. bien, Buenas profe. noches, Profe, profesor. buenas noches. Buenas noches a todos, me alegra tenerlos acá. Ustedes son de ciclo 11, ¿cierto? Décimo y 11. Sí, Sí, señora. señora. Listo. ¿Esta es la primera clase que ustedes tienen?
¿De español? Con su merced. Sí, Sí, señora. señora. Ah, listo, perfecto. Les voy a presentar algo, pues, para aclararles. Pues yo les estoy haciendo una tutoría y en las tutorías es un tantico diferente, un poquito diferente al hecho de dictar una clase como tal. Pero entonces ya les explico. ¿Cuántos suelen ser ustedes por lo general? ¿Cuántos son en clase más o menos por lo general? ¿20, 30? Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás, María del Pilar? Bien, sí, señora. ¿Cuántos suelen ser ustedes en clase? ¿20 o 30 o 15? ¿Cuántos? Siempre somos un número bastante, Profe, buenas noches. pero no sabemos con exactitud. En el grupo dicen que son 189 personas. ¿Sí? Ah, listo. Sí, señor. Listo, listo. Entonces ya les presento algo que tengo que presentarles y comenzamos. Mientras esperemos 2 minutitos si llega alguien más. Bueno, como ustedes pueden ver, les estoy mostrando acá una presentación acerca de lo que es una tutoría. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la tutoría como tal, para que pues despejemos dudas y causas. Bueno, cualquier cosa me cuenta. Bueno, entonces, bueno, una frase que les tengo aquí: nunca es tarde para sembrar una semilla de conocimiento. Algunas semillas tardan más en crecer, pero cuando lo hacen, sus raíces son más fuertes. Es una frase que les tenía ahí. Bueno, entonces, ¿qué es una tutoría? Es un espacio donde un estudiante recibe orientación, apoyo y acompañamiento para aprender, resolver problemas y crecer como persona, ¿cierto? ¿Qué hago yo como tutor? Yo no camino por ustedes, pero les muestro el camino, ¿sí? Les oriento y les ayudo a encontrar, pues, esa ruta en cuanto a esta materia de español, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, me gustaría saber qué tienen ustedes en sus cartillas, qué han observado ustedes en sus cartillas sobre lengua y literatura. ¿Qué tienen ustedes? Me gusta que participen en clase. Entonces, sobre lengua y literatura. Profe, disculpe, buenas noches. Mi nombre es Willington Ortiz, del municipio de Willy, Calarcá, Quindío. ¿cómo Un estás? saludo, muchas gracias. La Qué bueno. cartilla nos habla de la asignatura de español y nos Sí, habla del origen y evolución del castellano. sí, Y tenemos pues algunas, digamos, descripciones en las cuales dice el origen y evolución del castellano, sí, el origen del castellano antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, las lenguas románicas o romances. También tenemos
Es algo muy corto y Sí. tenemos algo relacionado con nacimiento y expansión del castellano. Y al finalizar tenemos unas actividades y esas actividades tienen que ver con falso y verdadero y completar algunas pues dinámicas como oraciones, en donde inicia el castellano y muchas otras cositas que hay allí. Bueno, entonces yo los acompaño y voy a guiarles un poquito, les voy a orientar para que profundicen en el tema, ya que ustedes han leído y se han preparado, obviamente. Entonces vamos a comenzar con lo que es el origen y la evolución del castellano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nació el idioma nuestro? La semilla del lenguaje. ¿Sí? Nuestra semilla, nuestro idioma, ¿cierto? Entonces, ustedes saben muy bien, les voy a contar una historia. Hace mucho, mucho tiempo, cuando los romanos viajaban por el mundo, llevaban en su mochila un idioma llamado latín, ¿cierto? Ese idioma era como una semilla mágica, ¿cierto? Y cuando los romanos llegaron a la península, donde hoy es España y Portugal, pues ellos plantaron esa semilla en esa tierra, ¿cierto? Ya con el tiempo, esa semilla empezó a crecer y a transformarse. La semilla de latín creció y se convirtió en un gran árbol lleno de ramas. Cada rama se convirtió en un idioma diferente, en el español, en el italiano, en el francés, en el portugués, en el romano, que son las lenguas romances, ¿cierto? Todos estos idiomas son como hermanitos, porque nacieron del mismo árbol, ¿no? ¿Qué idiomas nombré? A ver si me están poniendo atención. Nombraste El el latín. español, el portugués, el latín, el El francés, el italiano, italiano francés y romano. y romano. Entonces, el lugar donde nació el castellano inicialmente fue en la región llamada Castilla. Allí las personas comenzaron a hablar una forma especial del latín, ¿no? Este nuevo idioma empezó a cambiar poco a poco. Era como un río que va cambiando mientras avanza. Los tiempos cambian, las generaciones también, teniendo en cuenta, todo cambia, ¿no? Entonces, ese río se llamó el castellano, ¿obvio? Entonces, el castellano no creció solo. Muchas culturas llegaron a la península y dejaron palabras como regalos. Sí, por ejemplo, palabras, cuando los árabes pasaron por ahí o estuvieron muchos años en España, ellos dejaron palabras como almohada, azúcar, alcalde, ojalá, ¿cierto? Eso ocurrió durante la presencia del pueblo árabe, el al-andaluz. Espérame un momentito. Bueno, entonces, ¿cómo era que se llamaba ese pueblo? ¿Del árabe? Castilla. Sí, Castilla. ahí nació el castellano, pero entonces, durante la presencia del pueblo árabe, en Castilla se da el al-andaluz, ¿cierto? Era como el idioma, era como si el idioma fuera, imagínense ustedes una mochila que se llena de recuerdos de cada cultura, así más o menos. Entonces, el castellano empieza a viajar por el mundo, hace más o menos 500 años, los exploradores, los conquistadores de España que viajaron al continente, a nuestro continente, ¿no? ¿Este continente cómo se llama? América, ¿no? Sudamérica. Entonces, ellos trajeron a nuestro continente su idioma, ¿sí? Entonces, aquí el castellano empezó a hablarse en muchos, muchos países como fuera de Colombia, como en México, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Honduras, El Salvador, bueno, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, bueno. Entonces empezó a hablarse en la región del Sur y Centroamérica, ¿cierto? Entonces cada país
le dio a ese castellano, le dio un acento propio y unas palabras nuevas. Por eso ustedes verán que los de Puerto Rico, aunque hablan español, tienen un acento diferente y así cada país. Es como si el idioma fuera un viajero, ¿cierto? Que aprende cosas de cada lugar o en cada lugar. ¿Sí me están captando la idea? Sí, señora. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar del castellano de hoy. Bueno, el castellano de hoy es Cuando ya desocupe, hijo, me trae la el, cabeza del celular. por favor, silencian los micrófonos. Bueno, entonces, hoy el castellano es como el segundo idioma más hablado del mundo, ¿cierto? Más de 500.000 personas hablan español y lo usan para contar historias, para aprender, para cantar, escribir libros, incluso gente que no habla el español, japoneses, chinos, gente de otras culturas, de otros idiomas, aprenden español como nosotros aprender inglés o cualquier otro idioma. Hay mucha acogida del español de muchas personas de otras culturas diferentes, para que lo tengamos presente. Entonces, un gran escritor que usó el español, este idioma, para crear historias maravillosas fue Miguel de Cervantes. Él era un escritor español y él era autor de, ¿alguien sabe quién era autor o qué escribió Miguel de Cervantes Saavedra? El Quijote de la Mancha. Perfecto, perfecto. ¿Sabes más o menos de qué se trata el Quijote de la Mancha? Sí, el Quijote de la Mancha habla de Miguel de Cervantes Saavedra, de un viejo que pues en su locura pensaba que, bueno, voy a resumirla un poquito y a mi modo de verla. Él pensaba que los molinos eran gigantes, que él se enfrentaba contra los molinos y todo esto. Tenía un acompañante que era Sancho Panza, su caballo Rocinante, y vivía pues enamorado de Dulcinea, que era su damisela, sí, su amor imaginario. Entonces, Miguel de Cervantes Saavedra pues narraba las historias de el hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Más o Perfecto. menos tengo la historia. Perfecto. Sí, muy bien, se nota que has leído. Teniendo en cuenta de los grandes representantes de la literatura a nivel mundial, que es una de las obras también traducida a otros idiomas, la de Miguel de Cervantes Saavedra. Hay que tener en cuenta eso y ojalá ustedes pudieran tener la oportunidad de leerla. Sería grandioso. Por ejemplo, por medio del castellano, de nuestra lengua, nosotros podemos imaginar una semilla. La semilla sería el latín, ¿no? Y podemos imaginar un árbol, que serían todas las lenguas romances, que el italiano, el portugués, el francés, el romano y el español, ¿cierto? Entonces, en ese árbol, ese árbol serían las lenguas romances. El río serían los cambios del idioma, ¿cierto? Y pues nuestra mochila que imaginamos al comienzo son las palabras de otras culturas que nos heredaron a nosotros o de las cuales nosotros hacemos uso en el tiempo de ahora. Entonces, un viajero sería cuando el idioma llegó a América. Entonces, si tenemos presente, cada vez que nosotros hablamos español, estamos usando el idioma que ha viajado miles de años, cruzó mares y guardó historias de muchos pueblos, de muchas anécdotas, de muchas situaciones, vivencias, emociones, de esas humanidades, de ese espacio por allá en esos tiempos, ¿cierto? Les pregunto, si las palabras pudieran viajar, ¿qué historias crees que contaría la palabra amigo para ustedes? Tengo mucho en cuenta la participación en clase. Profe, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Es que no le pude escuchar bien. Listo. Si las palabras pudieran viajar, ¿qué historia crees que contaría la palabra amigo para ti?
Amigo, pues para mí sería como un compañero, alguien fiel, alguien que está contigo en las buenas y en las malas, un compañero de aventuras, compinche, como lo decimos en algunas regiones del país. No sé, tiene muchos significados y dependiendo el territorio o el entorno, pues creería yo que esos significados serían infinitos porque la palabra amigo pues puede ser considerada de manera amplia en la literatura, creería yo. Perfecto. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más? Parece que no, profe. Bueno, hay que dejar la timidez. Con lo que tú creas que sepas, no importa, con lo que tú creas, que pienses, todos estamos aquí aprendiendo, ninguno nacimos aprendidos, porque si hubiéramos nacido aprendidos, nadie iría a la universidad, ni al colegio, ni a la escuela, porque todos hubiéramos nacido aprendidos, todos vamos a aprender. Profe, sería contar de la confianza, la lealtad, Perfecto. confianza, lealtad. Se me olvidó. Bueno, todo lo que, aunque no todas las amistades son leales, ¿no? Sí. Pero la mayoría de veces sí. Hay amistades falsas, de todo un Ajá. poquito, malas, doble Sí. cara, de todo un poquito. Perfecto. Así es, totalmente cierto. Bueno, entonces, eso es a grosso modo lo que es el título del origen y la evolución del lenguaje, ¿cierto? Del castellano. Vamos ahora con una leve introducción y más o menos así a grosso modo también sobre el tema del nacimiento y expansión del castellano. Bueno, entonces, como ya dijimos, ustedes imagínense por un momento un mundo donde nadie pudiera hablar. ¿Cómo sería eso? No existiría la Pues, profe, inteligencia sería a artificial. través de Se te oye entrecortado, María Andrea. más o menos escenas. Ujú, listo. Y Diego, ¿qué decías? ¿Qué opinas acerca de la pregunta? Imaginemos un mundo sin que nadie, donde nadie pudiera hablar. ¿Cómo nos Primero, comunicaríamos? la sociedad no sería igual y el ser humano no pensaría igual, porque gracias al idioma fue que el ser humano se pudo comunicar y adaptarse en grupos. Pero hace mucho tiempo, miles de años, más de 3000 años, todos los seres humanos no tenían palabras. Ellos solo usaban los Por gestos, sonidos y instinto, miradas para entenderse. por instinto, Tendríamos, y tenían sus otros idiomas, pero pues eran más limitados. sí, de gestos, de Eran sonidos. menos desarrollados, eran un poco menos desarrollados, entonces pues. Ujú, totalmente. Entonces el lenguaje nació con los primeros humanos como esa herramienta para sobrevivir y comunicarnos, porque pues sin hablar, sin podernos expresar como difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época de los Homo sapiens, los primeros humanos, ellos fueron los primeros que desarrollaron el primer lenguaje, pero muy complejo, ¿cierto? Cuando hablamos del nacimiento y de la expansión del castellano, también tenemos que hablar de la metáfora, ¿sí? Bueno, entonces, dentro del lenguaje y todo ello, hay partes diferentes, entre ellos está la metáfora. Bueno, ahí les dejo como inquietud. Pero bueno,
Entonces, el lenguaje no nació, o sea, nació como una chispa pequeña dentro de la mente humana, como una inquietud, ¿cierto? Entonces, el lenguaje sería como un fuego, más o menos, ¿sí? Al principio era muy pequeño, pero cuando las personas empezaron a compartir las palabras, pues ese fuego creció. Entonces, esas palabras ayudaban a que nosotros, supongo en esas épocas antiquísimas, a avisar del peligro, a contar historias, a enseñar a los niños, a enseñar a todo el mundo con las palabras que aprendíamos, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que el lenguaje es un río, ¿cierto? Y como el lenguaje es un río, cuando las personas viajaban a otros lugares, llevaban sus palabras, ¿cierto? Ese río del lenguaje se iba separando en muchos caminos, por aquí, por allá, por diferentes vertientes, ¿cierto? Y así nacieron, como les dije, los diferentes idiomas, inglés, español, francés, portugués, ¿sí? Cada idioma siendo como esa rama del árbol, ¿cierto? Vamos a hacer una actividad cortita así de participación acá. Entonces, si decimos, si yo voy a ponerles un ejemplo, 3 palabras nuevas. Si yo digo sol igual a Lumara, o amigo igual a Talomi, o casa igual a Neruca, vamos a formar una frase con estas 3 palabras. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pongan atención. Sol es igual a Lumara. 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 L-U-M-A-R-A. Amigo es igual a T de tomate, A de Ana, L de limón, O de oso, M de mamá y la I de iglesia, ¿cierto? La casa al frente es igual a N de nené, la E de enano, la R de ratón, la U de uva, la de kilo y la A de ala. ¿Cómo quedaría ahí? Teniendo en cuenta que los idiomas son acuerdos entre personas. ¿Cómo organizaríamos ese ejemplo ahí? Para formar una frase. Debemos formar una frase con eso que les acabo de dar. Ahí está toda la respuesta. Si yo digo sol, amigo y casa, nosotros nos acabamos de inventar al frente el significado de cada una de ellas, ¿no? O inventémonos algo diferente al ejemplo que yo puse. ¿Cómo llamarían sol? No Lumara, sino otra cosa. ¿Cómo llamaríamos la palabra, o sea, sol? ¿Con qué otra forma Astro. ¿Cómo? Astro. Astro. No, que no sea, que no parezca astro, que sea cualquier cosa, una palabra inventada. Cualquier otra que no tenga relación a los astros, porque el sol es un astro. Radiante. No es radiante. Bueno, listo, radiante. La palabra amigo. Podría ser compa. Compa, o nube, podríamos decir, no sé, nube o raíz, algo así, digamos que una nube, ¿cierto? Casa, Raza. NASA, listo. Entonces, nosotros todos nos vamos a poner, todos nosotros, los que estamos acá, nos vamos a poner de acuerdo de que el sol ya no se llama sol, sino radiante, de que el amigo ya no es amigo, sino nube, y de que la casa ya no es casa, sino NASA. Entonces, el hecho de que uno pueda entender un idioma es cuando uno se pone de acuerdo con las otras personas. Y así son los idiomas. Se han puesto de acuerdo unos con otros en un país, en una nación, en un continente, para hablar determinado idioma, de la manera en que lo dicen, con las palabras que lo dicen, aunque parezca rarito.
pero todos se ponen de acuerdo y se educan teniendo en cuenta que eso es su idioma y entre ellos se van a entender. ¿Sí, sí comprenden, compañeros? ¿Sí? Sí, señora. Sí, profe. Sí, Como sí, el señora. inglés, como el inglés todo al revés. Sí, señora. Exacto. Para ellos allá se pusieron de acuerdo y de hablar así, sus palabras, su lenguaje, su léxico, todo de acuerdo a lo que todos se pusieron de acuerdo en ese país y así lo hablan. Y para uno poderlo entender, que uno habla español, le toca tomar un curso de inglés para aprender su gramática, para aprender todos los fundamentos de su idioma, para irlo a decir allá para que nos entiendan. ¿Sí? Profe, Entonces, disculpe, dime. un ejemplo claro de la relación entre los idiomas o las diferentes formas de comunicación son, de pronto hay personas que tienen una capacidad intelectual en la cual Sí, han estudiado y han aprendido palabras diferentes a las que nosotros podemos desconocer, ¿verdad? Y estas sí. personas hablan de manera técnica, lo que se conoce como tecnicismo. Y Ujú. estas personas se comprenden y se entienden de manera que hay otras personas que no tenemos la capacidad de entender esas palabras y quedamos como en las nubes, mirando lejos, que no Por podemos ejemplo, entender la forma como se comunican. De muy igual manera, bien. también en el tema de la comunicación, no solamente existe a través de la lengua o de los idiomas, también hay Señas, comunicaciones a través de señas y sí. diferentes pues, medios de comunicación, ¿verdad? Aquí hay Entonces, personas de pronto, discúlpame, Willington, muchísimas gracias por tu conocimiento y por tu aporte. Aquí hay personas de pronto que tengan algún tipo de discapacidad. yo tengo discapacidad física. Sí, Bueno, profe. También soy de condición de discapacidad física, movilidad en silla de ruedas. perfecto, perfecto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que dijo Willington, por ejemplo, los médicos hablan un lenguaje técnico. Nosotros, los que no estudiamos medicina, pues no les entendemos. El abogado y así cada uno en su profesión usa un determinado lenguaje que solamente los que han estudiado profundizado en el tema conocen, ¿cierto? Está el lenguaje de señas para las personas sordomudas, ¿cierto? Entonces, el lenguaje escrito, el braille, que es para las personas invidentes. Hay diferentes formas de comunicarnos, ¿no? Entonces, ustedes tengan presente que el lenguaje es este puente entre las mentes, entre las personas y sus cerebros, entre su conocimiento, ¿cierto? También las palabras son llaves que abren ideas, también un idioma es como el río que viaja por el tiempo, porque venimos de décadas y siglos atrás, ¿cierto? También cuando hablamos, hagan de cuenta que es como si uno dibujara pensamientos con sonidos cuando uno habla. El hecho de escuchar también es abrir la puerta al entendimiento. Los idiomas son las familias de palabras. Entonces, teniendo en cuenta que las historias son tesoros que viajan en las palabras. No lo olviden. El poder de la palabra, dice la Biblia. Totalmente. Entonces, cada vez que nosotros hablamos, usamos una herramienta que la humanidad creó hace miles de años, ¿cierto? Una pregunta. Si ustedes pudieran inventar una palabra nueva para el mundo, ¿cuál sería esa palabra? ¿Cuál sería? Yo, ¿Cuál sería? yo inventaré una palabra intentando hacerla en el idioma africano, ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta el africano? Está chévere. porque es que, digamos, las costumbres y todo esto de otros países me llama mucho la atención y el continente africano es algo que pues, no sé, hace mucho tiempo
pues me llama la atención. Entonces, una palabra, no sé si ya está inventada, pero sería Numa Mangani. Y ya usted le Numa dará el significado. Mangani, suena como un saludo. Sí, puede ser Numa Mangani, un saludo. Perfecto, ¿alguien más? Profe, Dime. a mí me gusta la palabra amirel. ¿Amireli? Amirel, ¿Y qué podría significar? amor puro y sincero. Listo, perfecto. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más, no? Bueno, entonces voy a contarles un cuento y ya terminamos con este tema. El cuento se llama El día que nacieron las palabras. Para que recordemos, pues, la clase de hoy. Bueno, el día que nacieron las palabras. Hace muchísimo tiempo, cuando el mundo era joven y los bosques eran más grandes que las ciudades, las personas todavía no tenían palabras. Podían reír, llorar, gritar y hacer sonidos, pero no podían decir lo que pensaban. Si alguien tenía hambre, solo señalaba su estómago. Si veían peligro, gritaban fuerte. Y si quería decir te quiero, solo podía sonreír. Era un mundo lleno de emociones, pero sin palabras. ¿Qué les pareció ese cuento? Genial. Listo. Listo, entonces, ¿qué otro tema? Ya vimos, ya repasamos, hicimos un repaso y resolvimos, tenían dudas sobre el tema, ya lo resolvieron, ¿cierto? ¿Qué otro tema, Willington? Acá habla de los préstamos lingüísticos en los siglos de oro. En los siglos de oro, y dice que el vocabulario de esta época se enriqueció con numerosas voces tomadas del latín, pero Sí. también con términos de origen italiano, bisoño, del origen italiano, y algunos son bisoño, escopeta, piloto, centinela, terceto y novela. Sí. Y dice que también del francés se escogieron préstamos como servilleta, trinchera, bayeta, corcel, batallón. A estas palabras se le sumaron las procedentes de las lenguas indígenas del nuevo continente: patata, chocolate, tabaco, canoa, huracán, tiburón, etcétera. Perfecto. Muy bien, Willington. Entonces, para complementar, el objetivo es que podamos comprender cuáles son los préstamos lingüísticos y cómo muchas palabras llegaron al español durante el siglo de oro, ¿sí? Eso se dio gracias al comercio, a los viajes y al contacto entre las diferentes culturas, porque solo así viajando es que llegaba a conocerse las cosas, porque si nadie hubiera viajado de un lugar a otro llevando ideas, conocimiento, palabras, pues no sé cuál sería el uso que tendríamos nosotros para ciertas palabras que son prestadas, ¿sí? Entonces, como dice Willington, hace muchos años, en el siglo de las luces, cuando los barcos cruzaban los océanos y los conquistadores o los exploradores viajaban a lugares lejanos, pasaba algo curioso que empezó a pasar, que las palabras también comenzaron a viajar, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes creen que las palabras pueden viajar como las personas? Claro, por supuesto. Primero era en cartas o en mensajes, voz a voz. Y arrancaba Claro el que hombre en sí. su caballo de ciudad, de pueblo en pueblo, de reino en reino, y se repartían el idioma. Así era que enviaban los mensajes antes, y era, o sea,
voz a voz, que llama uno ahorita, ¿sí me entiende? Perfecto, entonces sí, claro que sí. Las palabras viajan de un idioma a otro, se mezclan, se fusionan, se crean nuevas sobre la base de dos idiomas, por ejemplo. Aquí las personas tienden a hablar muchas palabras mexicanas y los mexicanos tienden a hablar palabras colombianas. Los países que son como más afines tienden a copiar palabras unos del otro, ¿cierto? Sí, señora, así Entonces, como de que digamos de que viajamos a otro país y aprendes nuevas palabras. tal cual. Entonces, las palabras son esos viajeros. Cuando las personas de diferentes lugares se encuentran, hacen esos intercambios de cosas como comida, ropa, ideas y también de palabras. Así como, no, me voy a hacer esta ropa o voy a preparar esta comida que la aprendí a hacer allí, cosas así, ¿cierto? Entonces, cuando un idioma toma una palabra de otro, a eso es lo que se le llama un préstamo lingüístico, ¿cierto? Bueno, imaginémonos por un momento en esta historia que en una ciudad antigua hay un mercado muy especial y en ese mercado no se venden frutas ni ropa, se venden palabras, ¿cierto? En ese mercado llegan comerciantes de muchos lugares. ¿Cómo qué tipo de comerciantes? Marineros, ¿no? Viajeros, exploradores, ¿sí? Cada uno trae una palabra de su tierra. Cada uno trae algo, ¿sí? Que le va a enseñar a uno o que ellos van a tomar. Dime. Turistas. Exacto, los turistas. Entonces, las personas que hablamos español empezamos a usar esas palabras nuevas. Palabras nuevas que usemos de otras nacionalidades, ¿cuáles serían? Que las escuchemos diario nosotros o eventualmente o en espacios que los muchachos lo usan, incluso la gente de todas las edades usamos. Como la palabrita Órale, mexicana güey. que chingón. Eso Órale, para mí güey, y chingón son palabras mexicanas, son pero ellos mexicanas y eso, también. los muchachos hoy en día las pasan hablando así. Ajá. Entonces mezclamos las palabras, pero los mexicanos también toman nuestras palabras. Y no solamente los mexicanos, de otras nacionalidades incluso que no hablan español, ¿cierto? Profe, podría ser almanaque, que es una palabra árabe y la utilizamos Ajá. mucho nosotros. Sí, total. Si los árabes no nos hubieran traído esa palabra, quién sabe nosotros en este tiempo cómo nombraríamos un almanaque. Entonces, teniendo en cuenta que las palabras se mezclan, se llevan de un lugar a otro y hacen ese intercambio, entonces el idioma se vuelve más rico y se vuelve más interesante, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un ejemplo de palabras así que han viajado desde o durante los siglos de oro español. Dime, Yesit, ¿tienes algo que agregar? Bueno, entonces, Es como decir yes o ok. ¿el qué? Pero no te escuché bien. Es que decir yes o ok, que son palabras de otro, Perfecto, perfecto. de O otro país. oui, cuando digo sí en francés, oui, ¿cierto? Entonces, palabras que nosotros heredamos de los árabes, que los árabes nos trajeron muchas palabras, como dijo la compañera, almohada, azúcar, alcalde, ojalá, ¿sí? Todas estas palabras llegaron cuando existía la cultura del andaluz. Bueno, entonces los árabes trajeron una canasta llena de palabras. Y en la costa, sobre todo, hay muchísimas palabras árabes, porque ellos entraron por la entrada de Barranquilla, que es la Puerta de Oro, por ahí entraron los árabes. Y hay árabes, hay libaneses, hay palestinos. La costa norte de Colombia es un lugar muy, muy de árabes, de esa cultura. Por eso también la cultura en todo se mezcló con la nuestra y la nuestra se levantó con la cultura de ellos también. Entonces, cuando llegaron estos primeros exploradores de España, ellos llegaron a América y conocieron cosas nuevas y pues obviamente que para nombrarlas ellos tomaron palabras de los pueblos indígenas de nosotros, o sea, de esta zona. Entonces ellos también, los españoles cuando vinieron, tomaron la palabra chocolate, tomate, cacao, canoa, las llevaron de los indígenas para allá.
para esos países de allá. Entonces, eso significa Una que América... pregunta. Dime. Digamos que la palabra azafata puede ser árabe o es árabe. La palabra azafata, ¿cómo sería? Espérate, azafata. Sí, puede ser, pero es... sí, es del árabe hispánico, o sea, no propiamente del árabe, sino del árabe hispánico, ¿sí? Que a la vez viene del árabe clásico, que significa bandeja o canasta, ¿cierto? Más o Ah, menos. ok. Sí, tenía Entonces, esa duda. Entonces, una azafata significa que es como por lo general son mujeres las encargadas de servir o presentar los objetos en las bandejas en los aviones. Entonces se le ofrece un café, desea un perico, quiere un sándwich, gusta esto. Entonces ellas siempre están dentro del avión atendiendo a los pasajeros, sus requerimientos y además pues estando pendiente de la señalización y de todos los cuidados que se deben de tener en caso tal en un avión, ¿no? Más o menos así. Bueno, Profe, entonces, dime. mira que yo averigüé por aquí en Google y Sí, otras palabras así que vienen de origen árabe sí. es el ojalá, Ojalá. que eso significa si Dios quiere. Ellos son muy Y religiosos. ujú, ¿Qué más? otras palabras, pues no sé, aquí dice que, por ejemplo, la palabra tarea, Ujú, jarabe, el ujú. azúcar, aceite y arroz. Todo el combo. Sí. Listo, entonces, perfecto. Muchas gracias por la participación. Bueno, entonces, vamos a Profe, hacer, dime. mira, para complementar allí, Mm, em, la palabra azafata sí significa eso, cesto de hojas, pero hay un pequeño detalle que esa palabra sí es árabe, proveniente de Andalucía, sí, de del Andalucía, hispánico. del hispánico, sí, totalmente. Pero hay otras palabras también como, también otras lenguas como el francés, Sí, con merci, eh, sí. palabras o frases como que yo cada ratico la digo, ya me la aprendí de memoria, le corps de la mer, el Le corazón del corps mar, et le le mer. corps de la mer. Sí, Ujú, perfecto. otras, le garçon, Ujú, y muchas otras cosas. mm. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad pequeñita. La actividad se llama un juego, se llama la maleta de las palabras, ¿cierto? Ustedes se van a imaginar que son viajeros. Imagínense, trasládense e imagínense que son viajeros, ¿cierto? Entonces, cada uno se va a inventar una palabra nueva, el país de donde viene y qué significa. Entonces, se van a inventar una palabra nueva, el país de donde viene y qué significa. Y me dice, Mi palabra es piquiricuí. piquiricuí, Sí, con la piquiri, de kilo, cuí, sí, piquiricuí. Sí, con la de kilo. listo. ¿De qué país la traes? Yo la traigo. ¿El país debe ser inventado también Sí, o sí, si quieres o el que ya esté. Pero sobre todo inventado sería chévere. Barracombia? Barrancombia. Barracombia, ¿Y qué Atlantiqué. significa? Barracombia, Atlantiqué. Piquiricuí Atlantique. significa, yo le digo a mi esposa, mi piquiricuí, significa mi amor. Oh, qué romántico. ¿Alguien más? ¿Alguien más va a participar? Yesid, La palabra no, Norbelis, Norbelis. ¿De dónde viene? eh, Norway, significa la fría de paz y belleza. Ah,
Perfecto, muy bien. ¿Quién más participa? Yesid, o Gisette, o Diego, o Carol. ¿Quién quiere participar? Bueno, Yo. entonces, dale, Otra palabra nueva sería fiordo. fiordo. ¿Y Es qué de, significa? de Noruega y significa entrada larga y profunda del mar entre montañas. Larga y profunda. Perfecto, muy bien. Muy Bueno, bien, muchas, entonces, ¿quién más? por decir la Dale. palabra chuchi, chuchi, Sí, ¿qué significa? ¿De dónde viene y qué significa? ¿De qué país pues, la traes? es como algo, em, como abrazar, como decir algo mi amor, como algo, como decirle a otra persona, algo como de cariño. Ah, qué bueno. Ah, listo, perfecto. Muy bien. Entonces, para tener presente que no olviden que las palabras son viajeros del tiempo, los idiomas son las maletas llenas de historias, cada palabra tiene un lugar de nacimiento y un idioma es un mercado donde se intercambian palabras, ¿no? Y hablar es usar un mapa lleno de culturas. Para que no se les olvide. Entonces, cada vez que hablamos español, usamos palabras que han viajado por el mundo durante cientos de años, muchos, muchos años atrás. ¿Ustedes qué palabra creen que ha viajado más lejos de las que conocemos? Pues para mí sería azúcar o almanaque, que usualmente las utilizamos más. Sí, el azúcar. Arroz, La palabra hola. Hola también. Perfecto. gracias, Esa. Amor, la palabra amor. bendiciones, O sea, muchas palabras, oye, muchas, pero que han viajado más, de tiempos más, desde el comienzo, de hace 3000 años, comenzando allá. ¿Qué palabra ustedes creen que perdure hasta el día de hoy, que no se haya cambiado, que La siga Ay, palabra, ay, siendo? ay, como cuando uno se queja. la Ay, palabra ay, ay. amor, profe. Sí, amor. Sí, ay, también. ay, ay, ay. Perfecto. Entonces, La nosotros palabra ya había. sí, había, que es muy conocida en los cuentos y en las novelas. Había una Perfecto. vez, érase una Sí, vez. WhatsApp. Había una vez, perfecto. Entonces, para tener presente, ¿la qué? Paola, La palabra ojalá. perfecto, ojalá. Entonces, aprendimos que son los préstamos lingüísticos, cómo los idiomas se enriquecen y cómo las culturas influyen en el lenguaje. Bueno, Sí, ¿qué señora. otro tema tenemos pendiente, Willington o alguien más? ¿Cómo, profe? ¿Qué otro tema tenemos? Ya pasaríamos para la segunda cartilla y sigue la actividad, profe. ¿Qué cartilla es esa? Aló. Sí, Esta era la primera cartilla. sí, y pasemos a la segunda. ¿Qué tiene la segunda? A ver si vemos un tema nuevo y les explico. Porque nos volvemos a ver en un mes. Profe, no se nos olvide el cuestionario de esta cartilla, en donde están las actividades. Recuerden que ese es trabajo autónomo de parte de ustedes, de su aprendizaje autónomo. Como les dije, las tutorías se les revisa, se les orienta, se les apoya, se les refuerza el conocimiento y si hay algún problema, pues se les colabora con ello y ya. Bueno, Sí, no, pero entonces ya, pues por lo menos yo ¿qué? Lo realicé. listo. Ya que mis compañeros, algunos también. Se les recuerda que todos deben trabajar
Y pues aprender, leer, ayudarse en también las palabras que no entiendan, búsquelas en el significado para que les quede más fácil desarrollar las preguntas. Bueno, así aprenden vocabulario, aprenden muchas cosas, léxico. ¿Qué tema hay en la cartilla, en la segunda cartilla? El signo lingüístico y sus funciones. Lingüístico y sus funciones. Yo estoy aquí anotando y sus funciones. ¿Cuál es el otro tema? Para ver unos 3 temas antes de irnos, porque vamos así rápido. ¿Qué otro tema tienes? Willington. Además de los signos lingüísticos y sus funciones, ¿qué otro tema hay? Profe, ¿sabe algo? Me corchó, porque esa no la he podido imprimir todavía. Allí Las la tiene. funciones del lenguaje sería la Las- cartilla que sigue. Las y el funciones del lenguaje, Las funciones eh, del lenguaje, perdóname. el signo Sí, señora. lingüístico, los planos del signo lingüístico. Los planos. Sí, los planos del signo lingüístico. Ujú. Y sigue características del signo lingüístico. Y sigue las relaciones de significado y significante. ¿La qué? Perdóname, ¿la relación de qué? De significado y significante. Significado y significante. Listo, ya vamos a comenzar la segunda cartilla. Esperamos que nos rinda. Yo soy muy concisa y muy precisa con la información para que les quede fácil entender. Y vamos a empezar. Bueno, entonces, con el primero. El primero son los signos lingüísticos y sus funciones. Entonces, para que tengamos muy en cuenta. Entonces, los signos lingüísticos hagan de cuenta que son como los códigos secretos de las palabras, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta Profe, qué que pena, profe, qué Dime. pena, signos lingüísticos y qué más. signos lingüísticos y sus funciones. Gracias, profe. La primera persona que desarrolló o el concepto de lo que es el lingüista o los signos lingüísticos se llamaba Ferdinand de Saussure. Él fue considerado uno de los padres de la lingüística moderna. Ferdinand de Saussure. ¿Cierto? Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez se han preguntado cómo es posible que una simple palabra pueda crear una imagen en nuestra mente? Les voy a contar una historia. Imagínense ustedes que alguien dice la palabra mar en ese momento sin ver el océano, ¿cierto? La mente de ustedes crea olas, arena y sonido del agua, ¿cierto? ¿Cómo puede una simple palabra producir todo eso? ¿Cómo creen? A través de la imaginación, creería yo. Ajá, a través de la imaginación. Y esto explica que esto ocurre gracias al signo lingüístico. Signo lingüístico, ¿cierto? Entonces, el signo lingüístico es como esa llave. Y, por ejemplo, la palabra es esa llave que abre una imagen o una idea en la mente de nosotros. ¿Cierto? Entonces, cuando alguien dice una palabra, nuestra mente abre esa puerta de significado. Entonces, si decimos horizonte, si digo la palabra horizonte, ¿ustedes se imaginan? ¿Qué se imaginan? El horizonte, como a lo lejos. A lo lejos, y que hay a lo Hacia lejos. lo lejos. Ajá. El Ah, horizonte, montaña, vean que el el sol. horizonte.
Una El distancia. sol, las Las nubes, montañas, el la sol, las distancia. nubes, Perfecto, paisaje. perfecto. Entonces, uno en la mente da ese significado a esa palabra, ¿cierto? Entonces, el signo lingüístico tiene dos partes principales para que lo tengan presente. El significante, que el significante es la forma de la palabra, o sea, el sonido o las letras. Por ejemplo, la palabra árbol, ¿sí? Es lo que escuchamos o leemos, árbol. Lo escuchamos y lo leemos. Es el significante. Bueno, que es una de las partes del signo lingüístico. Y si vamos al significado, el significado es la idea o la imagen mental que aparece en nuestra mente de una palabra. O sea, por ejemplo, cuando escuchamos la palabra árbol, de inmediato nosotros pensamos en un tronco con hojas, con ramas, ¿o no? Sí, profe. ¿Sí estoy siendo Sí, clara? señora. Señora, Listo, entonces. Sí, El señora. el signo lingüístico es como una moneda. Una cara es el significante, que es la palabra, y la otra cara es el significado, que es la idea. No se pueden separar, siempre tienen que ir unidas esas dos, el significante y el significado. Bueno, Sí, si tomaron señora. en cuenta para que no se les olvide. Tenemos unas características del signo lingüístico. Las características del signo lingüístico. Según este autor que se llama Ferdinand de Saussure, el signo tiene características importantes, ¿cierto? Un signo o una característica es la arbitrariedad. ¿Qué significa eso? Que no hay razón natural para que la palabra, por ejemplo, la palabra mesa se llame mesa. No hay una razón natural, simplemente surge así en el consenso de una comunidad, de la gente en general, que pues no hay algo específico, pero pues le vamos a poner a eso que se ve así, una mesa. A esa cosa de 4 patas y un tablón le vamos a llamar mesa, porque también pudieron haberla llamado de otra forma, ¿cierto? En otros idiomas, por ejemplo, en inglés se dice table, en francés se dice French, también se dice table. Son muy similares, pero una mesa en francés, en portugués, es lo mismo. El significado es el significado, aunque se abre en otro idioma, significa lo mismo. Si le preguntamos a un chino qué es una mesa, él nos va a decir a nosotros lo mismo que nosotros tenemos en la mente de lo que es una mesa, ¿o no? Sí, señora. Entonces, Sí, señora. le podemos preguntar a un árabe, él nos puede decir mesa, o le decimos nosotros mesa y en su idioma y él va a entender que es una mesa porque tiene la idea que es una mesa igual que nosotros. Es lo mismo. Entonces las palabras son como los disfraces que las ideas usan. Entonces las palabras, no se les olvide, son los disfraces que las ideas usan. Hay otra característica importante del signo lingüístico que es la linealidad. Linealidad. ¿Qué significa eso? Que las palabras siempre van organizadas en secuencia cuando hablamos o escribimos, ¿cierto? Por ejemplo, el lenguaje sería como un tren donde cada palabra es un vagón, porque si no tuvieran una secuencia, pues sería un desorden, no significaría lo que nosotros conoceríamos, ¿no? ¿Sí me están entendiendo? Sí, señora. Sí, ¿Segurito? señora. Sí, Listo, Sí, señora. listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que lo tengamos presente, que se llaman las palabras y sus mundos. Entonces, aquí yo voy a decir una palabra y ustedes deben describir la imagen que aparece en su mente. Si yo digo libertad, ¿cómo describirían esa palabra? Lo que Libre. venga a su mente. Pero ¿cómo sería ser libre en tu mente? Una paloma volando por el cielo. Perfecto, Diego. ¿Qué más?
Una mano estrechada sería la frase. Perfecto. El viento. Perfecto. Muy bien. Si digo la Fuera de palabra, una casa. ¿una casa? Fuera de una casa. O sea, fuera de Listo. un lugar. Listo, perfecto. Si digo la palabra infancia. Niñez, Un niño. Ajá. Perfecto. Si digo la palabra miedo, ¿cómo se la imaginan? temor, susto. Pero ¿cómo la dibujarían? O sea, temblando y asustado, Algo que dé metido por miedo, debajo de un una animal. cama, de una mesa. Sí, un Temor es animal como o una calavera, algo así profe. que dé miedo. ¿Quién dijo? Luz, ¿qué dijiste? Como Una una momia. calavera, ¿no, profe? Sí, María, listo, perfecto. Si yo digo viaje, ¿cómo la describirían? Un Maleta. avión, Una maleta. un avión, una Ujú, maleta, un carro. ujú. Perfecto, entonces esto demuestra que cada uno de nosotros como personas podemos imaginar algo diferente, aunque la palabra sea la misma. Porque para una persona, por ejemplo, algo que di una palabra, Willington, Metáfora. metáfora. Metáfora, Entonces, una metáfora, ¿qué podría ser una metáfora? una metáfora. ¿Planear algo? No. Para Rocío. Rocío, ¿estás por ahí? Sí, señora. ¿Cuál sería? Metáfora para mí sería que, profe, como una anécdota. No. Para María. Sería como, Podría ser un objeto o una idea. ¿Cómo expresar algo? Sí, puede ser una idea, pero si ves que para cada uno es una idea diferente. Una comparación. ¿Es una qué, es Damián? una comparación. Una Damián, comparación. Es una una comparación. comparación. Perfecto, muy bien, Damián. O sea, porque es la metáfora es una figura del lenguaje que compara dos cosas diferentes sin usar palabras, por ejemplo, como o parece. ¿Cómo o parece? ¿Sí? Para expresar una idea en forma más creativa o emocional. Entonces, en lugar de uno explicar algo directamente, uno lo transforma en una imagen, ¿cierto? Entonces, una metáfora así sencilla, podemos decir, es un puente entre dos ideas. Entonces, el puente nos ayuda a entender algo mejor usando la imaginación. Entonces, una metáfora más explícita podría ser, tus ojos son dos estrellas o son estrellas. Eso significa que los ojos brillan o son muy hermosos, pero que sean como dos estrellas literal no son, sino que uno lo asimila porque como las estrellas brillan, los ojos de uno también brillan, entonces, pero no es porque tus ojos sean estrellas, ¿no? Otro puede ser el tiempo vuela, entonces eso expresa que el tiempo pasa muy rápido. Esa es una metáfora. Me hizo recordar un poema. ¿Sí? ¿Cuál poema? Bueno, dice, tus ojos son dos luceros que alumbran al basurero. Ya me dio risa. Tus ojos son dos luceros que alumbran al basurero. Tu boca es un hoyito donde hacen los pollitos. Otra cosa que podría decir también, el conocimiento es una luz, que eso significa que aprender nos ayuda a entender el mundo, ¿cierto? Entonces, cuando escuchamos o leemos, crecen ideas en nuestra mente, ¿cierto? Entonces, ahí está uno haciendo una comparación. Tus ojos brillan como estrellas, ¿sí? La metáfora es, tus ojos son estrellas. Y cuando la metáfora es más directa y más poética, ¿sí? Tus ojos son estrellas. Una metáfora poética. Entonces, ¿para qué nosotros usamos las metáforas? Las metáforas nos ayudan a explicar de pronto ideas difíciles, a hacer que el lenguaje sea más creativo, a emocionar al lector si fuéramos escritores, ¿cierto? O a imaginar mejor lo que se dice. Entonces,
A veces los escritores usan metáforas, como Gabriel García Márquez usaba muchas metáforas. ¿Como cuáles? No. ¿Alguien ha leído algo de Gabriel García Márquez? No, profe, es que no me acuerdo bien, pero es que como 100 años de soledad, la hojarasca, algo así, por ahí de eso. Crónica Sí, de una muerte el anunciada. coronel, exacto, el coronel no tiene quien le escriba. Entonces, teniendo en cuenta, Gabriel García Márquez usaba metáforas como el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Él decía, el mundo nuevo se compara con un lugar que aún están haciendo. O sea, eso representa el descubrimiento y la sorpresa ante lo desconocido, ¿cierto? Entonces, él decía que, por ejemplo, el amor es una enfermedad. O sea, él compara el amor con una enfermedad. Él también decía que el amor puede ser intenso, obsesivo y difícil de controlar. Eso era lo que significaba esa metáfora, que el amor se compara con la enfermedad. Pues cuando todo va bien es muy También había bonito. escuchado, la soledad pesaba como una piedra. Ajá. Entonces, para que ustedes se den cuenta que cuando él dice, también en una parte que dice que el tiempo daba vueltas en redondo, el tiempo él lo comparaba con un círculo y eso significaba los acontecimientos se repiten y la historia parece regresar siempre al mismo punto. Entonces, otra que tenía él que decía era que las palabras brotaban como flores. Entonces, la metáfora ahí, las palabras las compara con flores que nacen. Y realmente el significado era el lenguaje que puede ser bello y natural y creativo y todo eso. Bueno, había otra que él usaba mucho que era la memoria También del había corazón. escuchado otra igual como esa, pero tenía un significado diferente. De ¿Cuál? las palabras eran cuchillos, algo así. Pues que Bien, indicaba que las palabras podrían herir. exactamente, totalmente. Entonces las metáforas siempre tienen esas características y sirven para expresar algo, Profe, algo mire que no solo utiliza metáforas Gabriel García Márquez, sino también muchas otras personas o otras personas conocidas. Es el caso de Diomedes Díaz, cuando sí, dice los esa cantantes. frase que dice esa frase, lo que pasa es que hay gente que cree que el mundo es de ellos y los demás viven alquilados, y así no es. Sí, esa es una frase muy conocida en las canciones de Diomedes Díaz, que la utilizaba, Sí. y se refería a personas que pues eran altivas, creídas, y que La creían gente que eran de superiores a poder, los demás. la gente ¿Sí? de poder, Ajá, así es. totalmente, compañeros, así es. Entonces, ya más o menos entendieron la idea de lo que son las metáforas. Sí, profe, sí, señora. Sí, señora. Totalmente entendido. Señora, listo, me alegro mucho. Entonces, no olviden que cada palabra que usamos es ese puente invisible entre nuestra mente y la mente de otra persona. No se les olvide, bueno. Entonces les pregunto por último. Profe, qué pena, profe, qué pena, no se le está escuchando. Espérate que yo no sé quién tiene prendido. Apaguen el micrófono por ahí que está encendido. Sí, apaguen por favor los micrófonos y levantan la mano para hablar y así podemos entendernos mejor. Entonces, tengamos presente para recordar lo que es el concepto de la metáfora. Entonces, las palabras son las llaves del pensamiento, el lenguaje es un mapa de ideas, los signos lingüísticos son puentes entre las mentes, y cuando nosotros hablamos convertimos los pensamientos en sonidos. También escuchar es traducir sonidos en ideas. Entonces, finalmente,
Cada palabra que usamos es un puente invisible en nuestra mente y la mente de la otra persona. Una pregunta, si las palabras desaparecieran mañana, ¿cómo cambiaría el mundo? Terrible. Imagínense después de que nosotros conocemos muchas palabras, muchos dialectos, muchas maneras de expresarnos que de repente desaparecieran. Nos tocaría aprender a hablar unas nuevas palabras y unas nuevas cosas. Telepatía, usar la telepatía también es un idioma. Imagínense. O hablar con Amparo Grisales para que nos preste el dinosaurio donde ella montó. Ay, no, qué pecado. No, 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 no. No, pero Eso igual el ser humano por conciencia y por instinto siempre va a tener pues como el impulso de comunicarse, ¿sí, no? No existiría el instinto. sí, nos tocaría aprender a lo que llegue, a aprenderlo para comunicarnos. Ujú. Claro, de Nos alguna tocaría, u otra manera hay que comunicarse. Sí, nos tocaría Gracias a usar la la voluntad época de Dios antigua, tenemos profe. mucho instinto. Comunicarnos por exactamente. papelitos. Ajá. Ahora vamos con lo que son las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje. Entonces, vamos a tener en cuenta, el objetivo de este tema es que nosotros podamos saber cómo vamos a usar las palabras cuando hablamos, ¿cierto? Básicamente ese es el objetivo. Entonces, en un lugar mágico existía una ciudad llamada Palabrópolis. Palabrópolis, ¿cierto? Allí vivían 6 héroes que tenían el poder de usar las palabras de maneras diferentes. Cada héroe representa una función del lenguaje. ¿Creen que las palabras pueden tener poderes, compañeros? Sí, profe. Claro, ha Tiene movido poder. imperios, Sí, señora. religiones. Claro. Las palabras hicieron crecer las religiones. También. Pero el poder, si usted se habla en positivo, va a estar en positivo. Si usted se habla en negativo, usted solito se está saboteando, ¿cierto? Somos Las creadores palabras, de mundos. las Las palabras palabras, tienen, dale, Diego. los pensamientos hacen las palabras y de ahí vienen las realidades. Entonces, ustedes no se imaginan el poder que tienen las palabras sobre la mente humana para anularlo a uno, para destruirlo o para construirlo a uno. Por eso hay que siempre tener cuidado cuando usemos nuestras palabras, cuando estemos de mal genio, no ir a maltratar a nadie, no ir a destruir a nadie y tampoco a nosotros mismos, ¿no? Entonces, las funciones del lenguaje son como los superpoderes de las palabras. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Son como, Superpoderes de las palabras. exacto, entonces cada poder sirve para algo distinto. Por ejemplo, por medio de las palabras, por medio del lenguaje, de las funciones del lenguaje, las palabras nos informan, nos expresan emociones, podemos pedir algo, podemos crear belleza o destruirla, ¿cierto? Entonces, los 6 superhéroes del lenguaje sería, por ejemplo, la primera es la función referencial. Esa función referencial, imagínense lo que es el explorador de la verdad. Y este héroe usa las palabras para informar o explicar algo. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados, ¿sí? La metáfora perdón, la metáfora no. Lo que quiere decir es que las palabras son como una lupa que muestran la realidad, ¿cierto? Cuando hablamos de la función referencial. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Sí, señora. Sí, ¿Segurito? señora. Sí, Listo. profe. Ustedes son muy inteligentes.
Bueno, Gracias a Dios. la función, ahora la otra característica de los superpoderes del lenguaje es la función emotiva. ¿Qué significa? La función emotiva es como el guardián de los sentimientos. Entonces, nos sirve para expresar las emociones. Por ejemplo, estoy muy feliz hoy, o estoy muy triste hoy, o estoy muy alegre, o estoy muy despechado, lo que sea, ¿sí? Entonces, las palabras son como ventanas del corazón, más o menos, ¿sí? Otra función es la función apelativa. El héroe que la representaría sería el capitán que da las órdenes en la función apelativa, ¿cierto? Y esa la usamos para pedir o ordenar o convencer a alguien, ¿cierto? Por ejemplo, por favor, cierra la puerta, por favor, tráeme esto. Mira, te estoy vendiendo esto te quedaría muy bien. Bueno, Yo entonces, tengo un ejemplo de un libro, perdón, profe, que estaba viendo hace poco o leyendo, del tema de Nayib Bukele. El hombre con la palabra fue que movió prácticamente un estado, un gobierno y lo cambió, porque en realidad fue la palabra que él, o el poder de la palabra que él tenía frente a los distintos mandos que hicieron que se unieran, si no ningún presidente hubiera logrado nada. ¿Sí? Y aquí O en sea, Colombia, ¿quién tiene el poder de la palabra? pues el poder de la palabra dicen por ahí que los ardilanules, que son los que mandan. Ajá, y muchos más, no solamente él. Exacto, Bueno, exacto. entonces, Entonces ya entramos en temas políticos que no. ajá, entonces, las palabras son flechas que buscan una acción en la función apelativa, ¿cierto? Por favor, cierra la puerta, por favor, alcánzame esto, por favor, tráeme o voy allá, o tráeme o ven acá, o lo que sea, ¿cierto? Y ahora la otra es la función fática. La función fática sería como el guardián de la conexión, que nos sirve para mantener la conversación. Por ejemplo, ¿me escuchan? Hola, ¿me están poniendo atención? Sí, profe. Profe, ¿nos regala el link de asistencia, por favor? El link de asistencia. Me toman, por favor, pongan la asistencia aquí en el chat. Es que yo no me han entregado el link. Colóquenla en el chat y yo ya la guardo. Por favor, coloquen sus nombres antes de que se acabe la clase. Bueno, ahí en el chat, por favor, coloquen sus nombres. Bueno, entonces ya vimos las funciones del lenguaje, los signos lingüísticos y sus funciones. A ustedes les toca que miren los planos de los signos de lingüística, los planos del signo lingüístico y las características del signo lingüístico y la relación del la relación del significado y el significante ya lo vieron, solo dos. Tienen pendientes los planos del signo lingüístico y las características del signo lingüístico. Bueno. Señora. ¿Sí entendieron los temas? Sí, profe, sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias, profe. Me alegro mucho, no se me vayan a ir todavía, ya en 2 minuticos que cierra esto. Espérame, yo tomo nota de los nombres. Profe, usted me lo podrá creer que no sé cómo escribir ahí en esa página. Donde está un cuadrito con varias letras, con Ahí varios abajo. Un cuadrito con varias letras, dijo ella. Con un Mensaje cuadrito, en la con llamada. punticos. Ay, compañero. 3 puntos. No se le sale mensaje en la llamada. Sí, entonces ahora ahí sí, usted pero toca ahí y ahí lo puede hacer donde dice chat. Sí, entonces yo me soñé eso y yo dije, ay, güey, madre. Y pues yo, ¿ya nomás lo envié? Sí, envíelo. Okay. Ajá. Pero sí, pero ¿para qué? Aquí. ¿Para qué mandaron un chat? Ahí ya. Le mandaron pues como los datos. Sí, es que esos datos los tomo yo porque no tengo forma ahorita Ya, porque a mí gracias. no me Gracias. enviaron a mí nada. Entonces nos estaremos viendo más o menos en un mes. Cualquier duda, cualquier cosa me la comunican para poderla aclarar. Y entonces nos estamos viendo. Que tengan un tiempo muy feliz.
Profe, gracias. Dale, Gracias. profe, igualmente Dios te Muchísimas bendiga gracias y a todos los compañeros. por su tiempo. La Sí, clase Gracias, listo, fue profe. muy muchas gracias. divertida. Gracias, Igual, profe. Gracias, Feliz profe. noche. bueno, Buen que la Bendiciones, pasen muy descanso. bien. compañeros. Bueno, hasta luego. Hasta luego, luego. profe. Hasta luego, Chao. profe. Hasta luego, que estén bien. Chao, profe, feliz noche, muchas gracias. Igualmente, cuídate. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, cuídate. Dale, profe, mil bendiciones. Igualmente, muchas gracias. Willington, ¿ibas a decir algo? No, profe, agradecerle por la clase, fue muy divertida, aprendimos mucho. De igual manera, la temática que utilizó con el relato de historias y pues nos la hizo interactiva y pudimos aprender de manera fácil. Gracias, que Dios le bendiga, feliz y Espero que estén excelente muy bien. Descansen, hasta pronto. resto de semana. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.
¿Qué? Ole, mire, ole. Se acabó la clase y no me conecté. Ya, solo estoy yo y otro ahí esperando. No, marica, ya desapareció.